Y esta es la última cosa que quería decir. ¿Saben lo más importante que ustedes pueden aprender en la universidad? Yo diría también en la secundaria, y yo diría también en la primaria, y yo diría también en la preparvularia, kindergarten, ya desde esa edad. Lo más importante que ustedes van a aprender en su casa también, en su hogar, y no solo en la universidad. Lo más importante que con los palos de la vida van a aprender, que todo lo bueno de esta vida, todo lo bueno, la salud, la sabiduría, la felicidad, el dinero, las medallas, ganarse una bella mujer, aquí tengo esta rubita, o poder ser pretendida, si soy mujer, por el joven que yo creo que es el que me puede hacer feliz. Todo, sin excepción, solo se puede ganar a largo plazo. Créame, yo tengo 83 años, pero soy más joven que todos ustedes. Y toda la vida he enseñado en universidades de todos los continentes. Soy zorro viejo. No hay nada más útil para cualquier joven, para el niño, por supuesto, y para el adulto, que saber que todo lo bueno requiere tiempo. Así como el título universitario requiere unos cuantos años. También una posición destacada en tu profesión o una comodidad. Es más, esto lo formuló en otra forma. Los gringos son muy prácticos. Dicen cosas muy prácticas. Y un premio Nobel de Economía que se llamó Milton Friedman dijo en una ocasión: "There is no free lunch". No hay almuerzo gratis. ¿Cómo no? Si yo almuerzo en mi casa todos los días y nunca me han pedido que pague. Bueno, tú no pagas. Tú no pagas, tus padres pagan. No, pero mira, yo soy una señorita muy atractiva. No me juzgues mal, le estoy poniendo un ejemplo. Una señorita muy atractiva y mi novio me invita a un buen restaurante a cada rato, a un buen espectáculo, y yo no pago nada. Tú no pagas nada porque eres bonita o porque eres muy atractiva. El novio es el imbécil que tiene que pagar. Y él lo hace con mucho gusto porque está enamorado de ti. Entonces, si alguien recibe algo gratis es por amor. Pero alguien lo tiene que pagar. La educación también, el traje que tienen ustedes también, todo lo que ustedes tienen, los zapatos, la camisa, el estar aquí, alguien lo paga. No son ustedes, gracias a Dios, porque todo hay edad para todo. Yo también recibí gratis la mayor parte de mi vida muchas cosas, de mis padres y de seres que me quieren. Bueno, pero alguien tiene que pagar. Pues bien, para cualquier riqueza, para cualquier aprendizaje, tú tienes que pagar lo muy menos en años, en tiempo. La riqueza más escasa, la más valiosa, es el tiempo. Tú tienes que sacrificar tiempo para llegar a ser lo que tú quieres ser. Es que yo quiero ser la rival de Nicole Kidman en Hollywood. Lo puedes lograr, pero te va a llevar años y esfuerzos. Es que yo quiero ser el competidor Bill Gates en comunicaciones. Lo puedes llegar a hacer o acercarte, pero te va a llevar tiempo. Es que yo soy muy estudioso y quiero dejar atrás a Albert Einstein como un enano intelectual. Quizás lo puedas, pero te va a dar muchísimos años, tal vez siglos. Entonces, la riqueza, el salir de la pobreza, el destacar, supone largo plazo. Y ahora digo otra cosa. Cuando se cansen me levantan la mano y me voy. Les digo otra cosa sobre esto del largo plazo. Esperar cuesta, ser paciente cuesta, pero no hay otra forma
para lograr lo que tú quieres. Toda la gente, menos los ladrones, menos los narcotraficantes, que obtienen su riqueza de manera ilegal. Todas las personas que honradamente logran lo que tienen en la vida, y aún los ladrones tienen algunas cosas que logran honradamente, como puede ser el amor. Todo lo que se logra honradamente y que supone tiempo es lo que le da sentido a nuestras vidas. Nos puede dar sentido a nuestras vidas muchas cosas. La profesión que yo tengo, un hijo puede dar sentido a la vida, o un amor por un enfermo, una empresa que quiero montar, o una patria, o lo que sea. Todo esto supone mucho tiempo que cuesta. Y si no estás convencido de eso, no tendrás el ánimo para tener la paciencia, la tenacidad que se necesita por mucho tiempo para llegar a tener lo que tienes o lo que quieres. O sea, si yo no veo las cosas a largo plazo, aquí en Guatemala se usa una expresión que yo no soy guatemalteco, me hace mucha gracia porque es muy buena. Dice, es fulano, llamarada de Tusa. Y la llamarada de Tusa es una llamarada muy intensa, pero muy breve. Se entusiasma con todo, pero enseguida me cansé, ya no sigo. Dejo la carrera, dejo el trabajo, dejo la amistad, dejo lo que sea porque me canso de todo, muy rápido. No sirves para nada. Ahora voy a lo último, lo más debatible. Si un pobre miserable y muerto de hambre logra desarrollar su visión de largo plazo con la ayuda de alguien, sale de la pobreza. Y si un joven como ustedes todos se ven muy sanotes y muy gente buena onda, dicen. Y si uno como ustedes, que tiene lo que necesita para triunfar en la vida, no tiene visión de largo plazo, lo quiere todo a corto plazo, fracasarán. Seguramente fracasarán. No, pero es que yo soy millonario. Mi padre ya me hizo la herencia, ya se murió, me dejó 30 millones. En 30 meses ya no tienes nada. En mi familia lo he visto y en todas partes lo he visto. Gente que recibe muchísimo, que costó muchísimo hacer y lo despilfarra. Y a los pocos años yo tuve un cuñado que le pasó eso. Fue multimillonario y murió pobre. Porque no tenía visión de largo plazo. Es muy fácil perder lo que uno tiene acumulado en poco tiempo. Y es muy difícil ganar lo que uno quiere acumular porque es a largo plazo. Entonces, el mejor consejo que yo les pudiera dar a ustedes, no solamente para que mantengan la situación que tienen, que no se ve que sea mala, sino para que la mejoren todavía y vivan mejor que sus propios padres, igual que sus padres vivieron mejor que sus abuelos, para que se alejen cada vez más de cualquier pobreza y sean cada vez más ricos espiritualmente, culturalmente, también monetariamente, es que desarrollen lo más fuerte posible la visión de largo plazo.